Entonces vamos a analizar ahora el problema de un problema similar, pero ahora es un aro. Ahora es un aro fijo, ¿sí? Entonces ahora es un aro fijo y lo que se mueve es la cuenta incrustada en el aro, ¿sí? Este problema eh, lo vamos a analizar ahora con coordenadas polares, ¿no? Pero este problema puede incluir dos casos, ¿sí? En algunos libros, ustedes pueden encontrar el problema de no sé, eh, una rueda o un bloque dentro de una pista circular. O a veces tienen un cascarón, ¿no? Esférico, y lo que tienen es un bloquecito o una esfera. Hay variantes de este problema. Y lo que tienen es un bloquecito que se desliza en esa superficie. Entonces, este problema de la cuenta incrustada incluye estos dos posibles problemas, ¿sí? Por la dirección de la normal que va a tomar. Entonces, ahora vamos a ver esto. Entonces, para analizarlo, recordemos las coordenadas polares, ¿sí? En un movimiento circular, pero ya no uniforme. Es un movimiento circular. Entonces, para definir un objeto que se está moviendo, pues vamos a usar la base de vectores, el vector radial y el vector polar, ¿sí? Es una trayectoria circular con un radio R mayúscula, ¿sí? Entonces, si se acuerdan, el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares está dado por estas expresiones. Esto es en coordenadas polares, ¿sí? Donde los vectores base es el vector radial y el vector polar, el vector θ y el vector r, ¿sí? Y estos vectores, recuerden, si este objeto se está moviendo, si esta partícula se está moviendo en esa trayectoria, pues el vector radial siempre sigue a la partícula, es decir, el vector r en coordenadas polares es r, ¿sí? Que es una función del tiempo en la dirección radial, ¿sí? En coordenadas polares, pues tenemos sus coordenadas que son r en el tiempo y θ, que es el ángulo que depende del tiempo. Y estos son los vectores velocidad, esto es en general, y el vector aceleración, ¿sí? ¿Cómo se obtienen? Lo hicimos en algunas clases pasadas. Pues el vector velocidad es la derivada de r en el tiempo, solo que aquí los vectores base son funciones del tiempo, ¿sí? Y si se acuerdan, pues la derivada del vector unitario polar en el tiempo, pues es θ punto el vector polar. Y lo mismo con el vector polar. La derivada en el tiempo del vector polar es igual a, aquí sale un signo negativo, menos θ punto, el vector radial. Entonces, considerando estas derivadas y derivando este vector de posición, se obtiene el vector velocidad, cuya expresión es esta, en coordenadas polares. Y lo mismo con el vector aceleración, que sería la derivada del vector velocidad en el tiempo. Si derivan el vector de posición, esta expresión en general, se obtiene la velocidad y después derivando otra vez se obtiene el vector aceleración. Y son estas expresiones que están aquí. Ahora, en un movimiento, esto es en general, R depende del tiempo y θ depende del tiempo, ¿sí? Y puede ser un objeto que se está moviendo, no necesariamente en una trayectoria circular. Pero ahora vamos con
una trayectoria circular en específico. Entonces, R en el tiempo, si es movimiento circular en una trayectoria circular, pues R en el tiempo es R mayúscula y es constante. Por lo tanto, R punto y R dos puntos es igual a 0. ¿Sí? Si ponemos eso aquí en las expresiones de la velocidad, pues este término se me cancela. ¿Sí? Entonces este término no aparece, me queda R teta punto en la dirección polar, que es este. Y R pues es R mayúscula, aquí lo estoy especificando, le cambié la variable para especificar que es constante, ¿no? Para distinguirlo, que no es una función del tiempo, sino que es constante. Entonces solamente me queda este término, y me dice que la velocidad es, solamente tiene componente polar, ¿sí? Que es lo que habíamos visto, puesto que es tangente a la trayectoria, lo que ya sabíamos. ¿Qué pasa con el vector aceleración? Pues aquí teta dos puntos se me cancela, este término, y este término de aquí. Por lo tanto, solamente me queda este término, que tiene un signo negativo, que es menos R mayúscula por teta punto cuadrado. En la dirección, y aquí me equivoqué. Entonces, este es R. Esta es la dirección polar, digo radial. ¿Sí? Este de aquí, este término. Y después tenemos este otro término, que es más R mayúscula, teta dos puntos en la dirección polar. ¿Sí? Entonces, estas son las expresiones del vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares de un movimiento circular en general, no necesariamente uniforme. Recuerden que uniforme es un caso especial de esto general. En un movimiento uniforme significa que teta punto, que lo hemos denotado como omega, es constante. Aquí ya no, ¿sí? Aquí teta punto podemos seguirlo denotando como una omega, pero es una omega en el tiempo, ¿sí? Y si se acuerdan, también definimos teta dos puntos, como es la segunda derivada del ángulo, como alfa de t, que sería la aceleración angular. Esta es la velocidad angular. Y esta es la aceleración angular. Y aquí estas cantidades ya son funciones del tiempo en general, ¿sí? Esta es la cinemática del movimiento circular en general. Entonces ahora vamos a analizar este problema. Entonces es un aro fijo, ¿sí? Este es el aro. Y está incrustado una cuenta. Y esta cuenta se puede mover libremente dentro del aro. Y está en presencia de G, ¿sí? Que es siempre que vean una G, ¿no? En un problema, les están señalando que pues existe esa aceleración o la fuerza, el peso, que un objeto tiene peso, ¿no? Entonces esta cuenta que está incrustada tiene peso, ¿sí? Y en la dirección vertical. Entonces ahora vamos a utilizar las coordenadas polares para describir la dinámica de este problema, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Pues conocemos el vector aceleración en esas coordenadas y por lo tanto la segunda ley de Newton, ¿sí? Entonces, la segunda ley de Newton, voy a ponerlo así, en este sistema de coordenadas, pues es suma de fuerzas en sus componentes, ¿sí? O sea, F, recuerden que la segunda ley es una ecuación vectorial, entonces es lo que voy a hacer ahora. Es la segunda ley de Newton y ahora los voy a poner en sus componentes. Entonces, en la dirección radial es igual a masa por la aceleración radial. ¿Y cuál es la aceleración radial? Este de aquí, esta componente, ¿sí? Este vector aceleración, lo voy a poner acá.
se escribe como una componente radial en la dirección del vector unitario r, más una aceleración polar en la dirección del vector unitario polar, donde AR es igual a menos R teta punto cuadrado y A polar, la aceleración polar es R teta 2 puntos. ¿Sí? Es como cuando uno lo hace en coordenadas cartesianas, pero en coordenadas cartesianas es más sencillo. ¿Sí? La aceleración en X es X 2 puntos y la aceleración en Y es Y 2 puntos. Aquí no. En este caso cambian las expresiones de las aceleraciones en sus componentes. Bueno, entonces esto de aquí no es más que m, y la aceleración radial tiene un signo negativo, entonces déjenme ponerle el signo negativo, menos m por r y teta punto cuadrado. ¿Sí? Este es en la componente radial. En este de aquí, en esta componente. Ahorita vemos el análisis de fuerzas. Ahorita solamente estamos escribiendo la segunda ley de Newton. Y ahora la suma de fuerzas en la dirección polar igual a masa por aceleración polar. Y esto pues es la masa y la aceleración polar es r teta 2 puntos. ¿Sí? Esto es en la dirección polar. Ya escribimos esta parte de la segunda ley de Newton y nos falta poner esta parte de las fuerzas, y eso pues analizando las fuerzas que actúan sobre el objeto, que en este caso es una cuenta incrustada en el aro. Déjenme regresar aquí a la cinemática y poner algo respecto de estas aceleraciones. Vean que, bueno, aquí teta punto, ténganlo en cuenta, teta punto y teta 2 puntos dependen del tiempo, ¿sí? El vector, aquí lo voy a poner, voy a borrar esto, y la magnitud del vector velocidad, ¿sí? Es r teta punto, ¿sí? Esa es su magnitud, solo tiene esa componente. Y es este vector que siempre es tangente a la trayectoria, ¿sí? El vector aceleración, pues tiene su componente radial, que está aquí indicada, ¿sí? Y su componente polar, que sería este de aquí. Este es su componente polar y este es su componente radial. Vean que la componente radial tiene un signo negativo y por eso va en esta dirección, ¿sí? Entonces el vector aceleración va en esta dirección, ¿sí? Ya no es hacia el centro de la trayectoria. Solamente en el caso de movimiento circular uniforme, la aceleración va hacia el centro de la trayectoria. En este caso, puesto que es un movimiento circular, esta componente radial coincide con la componente normal que vimos en algún momento. ¿Se acuerdan? El movimiento en general, la aceleración podemos descomponerla en una componente normal y en una componente tangencial. No lo confundan, no es lo mismo que en coordenadas polares, ¿sí? Pero en este caso sí coinciden porque el movimiento es circular. Entonces, esta componente es la componente normal. Y si se acuerdan, la componente normal tiene que ver con cambios en la dirección de la velocidad. Y la componente tangencial tiene que ver con cambios en la magnitud de la velocidad, ¿sí? Esto lo habíamos visto, pero sí, solamente es un recordatorio. Entonces, vean, esta expresión de aquí, de la aceleración, la componente radial, se puede escribir, esto de aquí se puede escribir como, este es teta punto, y teta punto es omega, ¿sí? Entonces es menos omega r.
que es parecido al movimiento uniforme, circular uniforme, solo que aquí omega sí depende del tiempo. Ese es el primero. La componente radial, ¿sí? Más r teta 2 puntos. Y si ven, r teta 2 puntos es la derivada de la magnitud de la velocidad, lo que ya sabíamos. ¿Sí? Es esto de aquí. Si la magnitud es r teta punto, pero r es constante, la derivada de la magnitud de la velocidad es r teta 2 puntos. ¿Sí? Entonces voy a escribir esto aquí. La aceleración radial se puede escribir como menos r omega cuadrado. ¿Sí? Y a teta lo voy a dejar así. Este no. Va a quedar así, con teta 2 puntos. De hecho, aquí voy a escribir otra igualdad para la radial. Vean que omega, esto de aquí, la magnitud de la velocidad es r omega, ¿sí? Que es teta punto. Por lo tanto, también puedo escribir la aceleración radial como menos b cuadrada entre r. Es decir, la aceleración radial, la componente radial, esta que es así, siempre apunta hacia el centro, porque la radial, hacia el centro de la trayectoria, es la misma expresión del movimiento circular uniforme. Pero, cuidado, omega y b no son constantes, sino que dependen del tiempo. Bueno, eso ténganlo presente. ¿Sí? Entonces, ahora sí, vamos a hacer el análisis de fuerzas en esta cuenta que está incrustada en el aro, para escribir las ecuaciones dinámicas. Ya solamente nos falta esta parte. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas? Las componentes en polares del peso y de la normal. Aquí voy a suponer que la normal apunta en esta dirección, pero ahora vamos a ver que la normal va a depender de la velocidad con la que va esta cuenta que está incrustada. ¿Sí? Puede ir hacia afuera o hacia adentro, en este caso general. Entonces, para empezar, la voy a suponer en esta dirección, la normal. El peso va en la dirección vertical, ¿sí? De hecho, vean aquí que ya hay una fuerza resultante, ¿sí? Que es el peso y la normal, que claramente no es hacia el centro de la trayectoria, ¿sí? Y aquí se ve, ¿no? Esta es la normal, este es el peso, y la fuerza, que es la suma de ambos, vectorialmente, va en esta dirección, ¿sí? O sea, esto ya es diferente de la fuerza centrípeta, ¿sí? Bueno, entonces ahora vamos a encontrar las componentes de ambas fuerzas, ¿no? Aquí está, en la figura también. Entonces, la normal, ¿sí? Si traza una tangente y es perpendicular a esa tangente, la normal, ¿sí? La normal es perpendicular al punto de contacto, en este caso, o a la superficie de contacto, ¿no? En este caso es un punto, nada más. Y va en esta dirección, la normal. En la dirección que traza el eje radial. Por lo tanto, la normal solo tiene componente radial y es n en la dirección radial. Y es positiva. Aquí los signos es importante también, ¿sí? Es positiva porque apunta en esta dirección, ¿sí? En este vector r, lo que esté en esta dirección es positivo y lo que esté en esta dirección es negativo. En el vector polar, lo mismo. Aquí está trazado, ¿no? Este vector polar es este eje también, es paralelo. Pero lo que esté, fíjense hacia dónde apunta el vector polar. Apunta en esta dirección. Por lo tanto, lo que esté en esta dirección es positivo
y lo que esté en esta dirección es negativo. ¿De acuerdo? Entonces el vector normal es su magnitud en la dirección radial. Es este de aquí. Y aquí están los vectores base para ver bien cómo van las componentes. Ahora el peso. El peso tiene una componente polar, ¿sí? Que es esta. O sea, trazo. Esta es la componente polar y tiene una componente radial, este peso. Este es el vector del peso, ¿sí? Entonces tiene una componente radial, que es esta de aquí. Lo voy a pintar. Este vector W, que es el peso, tiene una componente que es W R, si le ponemos un subíndice, y esta componente en la dirección polar, y ese es W teta. ¿Sí? Y podemos ver cuáles son sus magnitudes o sus componentes. Si este es el ángulo teta, ¿sí? Pueden convencerse de que este es el ángulo teta. ¿Sí? Si este es teta, entonces el ángulo teta es este. Aquí en la figura sería este. Faltó ahí marcarle bien, sería este el vector teta. ¿Sí? Es la tangente y en la dirección del vector del peso. Por lo tanto, en la componente radial tiene esta es la componente y es negativa porque el vector radial apunta en esta dirección, menos W seno de teta, ¿sí? Este es el ángulo. Entonces, esta es la componente. En la dirección polar es negativa, ¿sí? El vector polar apunta en esta dirección y por lo tanto, si esta componente está en esta dirección, es también negativa. Y es menos W coseno de teta, donde W es mg. Entonces, ya que tengo escrito los vectores, el vector de la fuerza normal y el vector del peso, en coordenadas polares, pues ya nada más los pongo aquí, en sus componentes. Y ya tengo las ecuaciones dinámicas. Entonces vamos con la ecuación 1 y en la ecuación 2. Entonces 1 me va a quedar suma de fuerzas en R y las fuerzas en R, pues solamente es la normal. Solamente la normal tiene componente radial. Y es N en la dirección radial y ya nada, como estas son ya en componentes, pues me va a quedar N, ¿sí? Que es esta parte de aquí, es igual a esto de acá, menos M R teta punto cuadrado. Ahora vamos con 2 en la componente polar. En la componente polar, ahí sí tengo, ay, perdón, en la radial me falta el peso, ¿no? Aquí me falta el peso. Perdón. Tengo la componente, la normal, menos la componente del peso. Entonces, menos, le voy a poner mg, seno de teta. Esto es igual a menos m por r teta punto cuadrado. ¿Sí? Me había faltado la componente del peso. ¿Sí? El peso tiene esta componente. Y en la parte polar, en la parte tangencial, tenemos solamente ahora, la normal no tiene componente tangencial, ¿sí? No tiene componente polar, y solamente el peso, que es menos mg coseno de teta. Entonces, menos mg coseno de teta igual a masa por aceleración, y en este caso es m por r teta 2 puntos. Estas son las ecuaciones dinámicas
de esta cuenta ensartada en un aro que está fijo, y esta cuenta es libre de moverse en el aro, ¿sí? Estas son las ecuaciones dinámicas, es decir, la segunda ley de Newton. Entonces ahora vemos algo más general, ¿sí? En este caso, solo hay un grado de libertad, ¿sí? Que es un grado de libertad es diferente a las coordenadas, ¿sí? O a las dimensiones en las cuales se está moviendo el objeto. En este caso es un aro, una cuenta encerrada en un aro, y está moviéndose en dos dimensiones, en X y en Y, si quieren usar coordenadas cartesianas. Pero solo hay un grado de libertad, es decir, solamente teta es una función del tiempo, es decir, como está incrustado en una trayectoria circular, pues el radio es constante. Y la única variable, el único grado de libertad, se dice en física, es el ángulo, teta. Si yo conozco teta, pues ya resolví el problema. Así es resolver, o esto es la mecánica, es las ecuaciones dinámicas, y resolver para tu grado de libertad, en este caso el ángulo teta. Aquí tenemos dos ecuaciones que me resuelven teta de t, pero puesto que son dos ecuaciones, puedo conocer también la normal, ¿sí? Entonces la normal también la puedo conocer. O sea, de estas dos ecuaciones lo que obtengo es el ángulo teta en función del tiempo y la normal. Si yo conozco teta de t, puedo conocer su velocidad, teta punto y teta dos puntos, y lo sustituyo y conozco la norma, ¿sí? Entonces, para encontrar teta de t, podemos resolver, bueno, una manera de hacerlo es resolver esta ecuación, la ecuación 2. La ecuación 2 es una ecuación diferencial en teta, ¿sí? La ecuación 2 es una ecuación diferencial en teta, ¿sí? No lo vamos a resolver ahora, ¿sí? Pero es una ecuación diferencial porque está la derivada, la segunda derivada de teta, y aquí aparece con un coseno. De hecho, no es una ecuación diferencial sencilla. Pero si yo la pudiera resolver, encontraría teta, lo sustituiría aquí, encontraría el valor de la normal como función implícita en el tiempo, porque teta depende del tiempo. Entonces, después vamos a analizar este problema con energía. Y la energía me va a dar una ecuación adicional que me relaciona el ángulo con la velocidad, ¿sí? Vean que aquí teta punto está relacionada con la velocidad. Teta punto es esto de aquí, ¿sí? Aquí. Teta punto es la velocidad entre r, ¿sí? Entonces aquí teta punto es r entre la velocidad. Lo voy a poner ya nada más así la velocidad, sino el vector y su magnitud, ¿sí? Y eso lo veremos después con energías. Y esa es otra manera de resolverlo. Pero ahora vamos a ver algunos casos de la normal, que es lo que les había comentado antes, ¿sí? Entonces vamos a ver qué sucede con la normal. Entonces vamos a ver, de esta ecuación, de la 1, nos queda que la normal es igual a menos, bueno, puedo factorizar m, ¿sí? Y voy a usar esta expresión de aquí, teta punto, que es r entre b, aquí,
y lo voy a poner en términos de la velocidad. Entonces n me queda como m, que es la masa, y me queda este que tiene signo negativo, pasa positivo, y me va a quedar g seno de teta. ¿Sí? Este es de la ecuación 1. Menos este término. Y este término es r. Y teta punto, si lo sustituí bien, no, es b entre r. Aquí estoy mal. Perdón. Aquí este es b entre r. Solo le pongo b entre r, ¿sí? Simplemente hay que considerar que b es la rapidez, ¿sí? En este caso ya sabemos cómo es como vector, ¿sí? Y su magnitud es simplemente r. Bueno, entonces, teta punto me va a quedar menos, factoricé m, y me queda r, y es teta punto al cuadrado, me queda b cuadrada entre r, ¿sí? Hay un r cuadrado de este cuadrado, pero se cancela con este. Entonces me queda b cuadrada entre r. ¿Sí? Entonces, de esta ecuación pueden determinar la normal. Y vean este signo, es importante porque la normal puede ser positiva, negativa o incluso cero. Entonces, esta normal, debido a este signo, puede ser eh, positiva, puede ser cero o puede ser negativa. Y eso me va a decir en qué dirección está, hacia dónde apunta la normal. En dirección va en la dirección radial, siempre, pero va a apuntar en diferentes direcciones dependiendo pues del ángulo y de la velocidad con la que vaya. ¿Sí? Pues vamos a considerar dos casos. Bueno, dos puntos en esa trayectoria circular. Uno es en la parte inferior del aro y otra es en la parte superior del aro. Entonces, en este caso, en la parte inferior del aro, vamos a suponer que va con cierta velocidad. Le estoy llamando BA, ¿sí? Porque aquí le había puesto el punto A. Y el punto B es en la parte superior del aro. Entonces, en la parte inferior va con velocidad BA. ¿Y aquí cuánto vale el ángulo? Pues el ángulo vale menos pi medios. Entonces, déjenme cortar esto de aquí. De hecho, nada más esto. Entonces, ¿cuánto vale la normal en el punto A? Pues vale la velocidad en A, ¿sí? La rapidez con la que vaya moviéndose en ese punto. Y el ángulo es menos pi medios. ¿Y seno de menos pi medios cuánto es? Pues es menos 1, ¿sí? Entonces este es menos 1. Por lo tanto, la normal en A es m menos, puedo sacar el signo negativo, ¿sí? Porque es menos y menos. Entonces voy a sacar el signo negativo. Menos m por g más la velocidad en A al cuadrado entre R. Es decir, aquí siempre es negativa. Pero vean cómo están dados los vectores. El vector radial está en esta dirección, apuntando hacia abajo, por lo tanto la normal va hacia arriba. ¿Sí? Este signo
significa que esta normal va en esta dirección, tal como está en la figura, ¿sí? Porque el vector radial, recuerden que este vector radial y polar siempre cambian dependiendo de la posición angular. Entonces, cuando está aquí abajo, para teta igual a menos pi medios, o 3 medios de pi, como ustedes quieran, el vector radial siempre apunta en el objeto, entonces está en esta dirección, y por lo tanto la normal, este signo negativo significa que la normal va en esta dirección. El peso siempre existe, ¿sí? Bueno, siempre lo tiene, esa cuenta, y la normal siempre va en esta dirección. Siempre. No es posible que la normal vaya en esta dirección. O sea, la normal aquí nunca puede ir. En este caso. En la parte inferior del aro. Ahora, ¿qué pasa en la posición superior del aro? ¿Sí? En este caso, teta es... Ahora teta es pi medios. Y por lo tanto, seno de teta es igual a 1. Pues la normal en el punto B es... Ahora es 1, este de aquí. Entonces me queda M por G menos la velocidad en A al cuadrado entre R. Y este sí puede tener signo positivo, negativo o incluso cero. ¿Sí? Entonces este sí puede ser, como lo puse aquí, positivo, igual a 0 o negativo, dependiendo de la velocidad con la que vaya en este punto. ¿Sí? Va a ser positivo si G, vean que esta es una aceleración, V cuadrada entre R. ¿Sí? Es como en el movimiento circular uniforme. ¿Sí? Pero una vez más, la velocidad aquí en el aro va cambiando en el tiempo. Claro, en este punto, pues tiene un valor. Aquí es B, perdón. Aquí voy a cambiarle. Este es B. Pero si yo supiera esa velocidad, podría determinar hacia dónde apunta la norma. ¿Sí? Entonces, NB va a ser positiva. NB va a ser positiva si G es mayor a esta velocidad al cuadrado entre R. O si quieren verlo en términos de la velocidad, pues va a ser cuando la velocidad en B sea menor a raíz de G por R. ¿Sí? El caso contrario va a ser si la velocidad en B es mayor a raíz de G entre R. Y de hecho va a ser 0. O sea, podría ser 0 si la velocidad en B es igual a raíz de G por R. ¿Bien? Vamos a ver qué significa físicamente cada caso. ¿Sí? Bueno, vamos con este caso. Ven que la normal siempre apunta hacia arriba. ¿Sí? Independientemente de la velocidad con la que esté moviéndose en este punto. Lo cual es claro, ¿sí? Piensen algo exagerado. Déjenme poner esta cuenta aquí como en el dibujo, cambiarla. Entonces piensen en un anillo. Este es un aro y un anillo, ¿sí? Entonces es un anillo. Déjenme ponerlo así de color. Vamos a ponerlo de este color. Entonces es un anillo, ¿sí?
les queda claro que cuando está aquí en la parte inferior del aro, ese anillo, pues siempre va a estar soportado así, ¿sí? O sea, siempre lo va a soportar el aro, de tal manera que la normal pues va a ir en esta dirección. O sea, no se pueden ustedes físicamente imaginar que el anillo haga esto, ¿sí? O sea, que esta parte inferior del anillo, en este punto del aro, esté así como lo dibujé, y entonces si sucediera esto, la normal sí iría en esta dirección, pero físicamente esto no puede pasar, ¿sí? O sea, el anillo, este que está incrustado en el aro, no puede estar en este punto, en el punto inferior, tal que haga así, que esté en esta posición el anillo. Espero que lo puedan captar, ¿sí? Entonces esto no puede suceder, esto sí. O sea, el anillo aquí siempre va a estar soportado por el aro y por lo tanto la normal va en esta dirección, independientemente de cuál sea su velocidad de este anillo o la cuenta en este punto. ¿Qué pasa en esta situación? Arriba. Pues aquí sí se pueden imaginar que el anillo puede suceder que esté así, ¿no? O sea, que esté soportado por el aro en la parte superior, es decir, que el anillo esté moviéndose así, ¿no? Este es el anillo y este es soportado, ¿no? Por el aro en esta parte del anillo. Entonces, en ese caso, la normal apunta hacia abajo. No, hacia arriba, ¿sí? Porque está soportando, el aro está soportando al anillo, ¿sí? Y es esta situación. Si es la velocidad menor a raíz de g, ¿sí? O sea, ustedes traten de hacerlo, ¿no? Un aro y un anillo incrustado y empujen ese anillo, ¿sí? Pues va a suceder esta situación o va a suceder la otra también. Déjenme ponerlo con otro color. El anillo en este punto también puede estar así, ¿sí? Si le dan mucha velocidad, si lo empujan con una fuerza mayor, el aro va a tener esta situación de aquí. Y entonces la normal va a apuntar hacia abajo. Eso va a ser cuando esta velocidad aquí en este punto sea mayor a raíz de g entre r, g por r. ¿Y qué pasa cuando la normal sea cero? ¿Ando? Este es un caso más general. Hay muchos problemas en física en los cuales más bien se considera que es un objeto, ¿no? Dentro del aro o encima del aro, ¿sí? Hay varios ejemplos de esto, ¿sí? Eh, hay muchos problemas en los cuales un objeto está dentro de un aro y entonces aquí en este caso la normal sí siempre es hacia adentro y siempre es perpendicular a la tangente. Hay situaciones en las cuales el objeto está encima del aro. Puede ser un aro, una esfera, lo que ustedes quieran, ¿sí? Entonces, en ese caso, la normal es en esta dirección. Ahí no hay de otra. En estos casos, si está dentro, la normal apunta hacia adentro. Si el objeto está afuera, la normal apunta hacia afuera. Pero este es un caso en donde la normal puede apuntar en ambas direcciones, ¿sí? Entonces tengan cuidado cuando vean este tipo de problemas. De hecho, hay un problema típico que es que ustedes tienen un bloque, ¿no? Aquí una semiesfera.
Tienen un bloque, le dan cierta velocidad inicial, V0, y este bloque lo que hace es que en algún momento se despega de la superficie. Esto hace así. Y hay un ángulo en donde se despega, un ángulo θ0. Entonces va el bloquecito encima de la esfera o semisfera, como ustedes quieran, y llega a un punto donde se despega. ¿Sí? Aquí se despega. Y la condición de que se despega de esa superficie es precisamente que la normal vale 0. Ese problema ahorita no lo podemos resolver porque necesitamos la ecuación de la energía, la ecuación de conservación de energía. Entonces, en algún momento recuperaremos este caso, este problema.